Una vez terminamos de orar, entonces quedamos en manos de el pastor Juan. Señor, muchas gracias por tu misericordia, Dios. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, misericordioso, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, Señor, de vida, de salud, Señor, de trabajo, Señor, de poder estar juntos como familia, Señor. Gracias, Señor, también porque ahora nos permites tener este tiempo de estudio, Señor. Queremos darte gracias por la vida del pastor Juan, Señor, por su disposición, por su deseo de compartir, Señor, el conocimiento que tú has traído a él para con nosotros, Señor. Bendice su vida, Señor, y permite que siga siendo un instrumento de edificación para nosotros. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. Bueno, Pastor Juan. Amén. Bienvenido. Muchas gracias. Dios les bendiga. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 3. Para mí es una bendición poder leer la palabra con ustedes y tratar de acercarnos a una interpretación del texto, entendiendo siempre que la literatura apocalíptica tiene como objetivo motivarnos a continuar sirviendo al Señor, honrándole. No tiene el plan de generarnos ni terror ni miedo, sino de motivarnos. Recuerdan que el texto dice que es para mostrar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. El versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Vamos esta noche a tratar de acercarnos un poco a entender para nosotros lo que significa esa puerta abierta. Luego, la segunda parte del texto dice que esa puerta abierta nadie la puede cerrar. Aunque la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, había hecho algo y era guardar la palabra de Dios y no negaba el nombre del Señor. El versículo 9 dice: aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás, o de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que tú me has amado, o que yo te he amado. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Recuerdan que en el versículo 8 dice la última parte del verso 8: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el versículo 10 está diciendo que por cuanto ha guardado la palabra de la paciencia, que debemos entender la palabra de la perseverancia, o la perseverancia en la palabra, dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí vengo pronto. Esta es una de las epístolas a Filadelfia con un contenido profético muy importante realmente. Entonces, vamos a procurar esta noche, a acercarnos un poco a la idea de lo que significa ese texto. Dios conoce nuestras obras, lo vimos la vez pasada. He puesto delante de ti una puerta abierta. Bueno, ese he aquí está diciendo, mira, observa, aquí está, es un señalamiento a un aspecto muy importante. Una de las cosas que el Señor dice en este texto es que Él advierte que Él mismo ha puesto esa puerta. Note usted que no dice ustedes encontraron una puerta, sino que después de la expresión conozco tus obras, Él dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta, y esta puerta está abierta. Porque uno puede encontrar una puerta que está cerrada, pero el texto está diciendo que esa puerta está abierta. ¿Qué significa la figura de esa puerta? Si alguien le dijera: yo soñé anoche y lo que yo soñé es que vi una puerta abierta, ¿usted qué puede pensar? Esa puerta tiene dos usos: para entrar o para salir. Esa es básicamente la función de una puerta: se entra o se sale. Bien, entonces en este concepto de la puerta abierta, generalmente son las oportunidades. Y en ese sentido, cada vez que la literatura utiliza el concepto de una puerta que se abre, es una oportunidad que la persona tiene. En este caso, el sentido relacional que tiene esta puerta con otras escrituras
está hablando realmente de una puerta que se abre para hacer una tarea. Y esta noche vamos a hacer una breve caminata por las Escrituras, sobre todo las del Nuevo Testamento, y vamos a mirar en Marcos capítulo 16, el segundo evangelio, Marcos capítulo 16. Marcos está después de Mateo y anterior a Lucas. En este capítulo, el Señor dice algo bien importante. El capítulo 16, el versículo 15, si usted está allí, dice, y les dijo, esto es después de la resurrección de Jesús, Él comisiona entonces a los apóstoles y les dice, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto realmente es una puerta, y esta puerta abierta la debemos interpretar como la oportunidad de la evangelización. Hay dos aspectos en el uso de esta puerta en la evangelización. Dos personas tienen la oportunidad, el que está exponiendo y aquel que está escuchando. Es decir, si usted es el que está predicando la palabra y yo soy el oyente, usted tiene una oportunidad de servir a Dios y es una puerta que se abre para el servicio suyo a Dios. Pero yo tengo la oportunidad de que mi vida sea transformada por esta puerta. Entonces, esta puerta abierta debe entenderse la evangelización que Dios nos está permitiendo que podamos hacer. Ahora, esta puerta está abierta ¿cuánto tiempo? Generalmente las puertas tienen un horario para apertura y para cerrarse. Uno puede encontrar allí que a partir de tales horas, y es bien incómodo o molesto cuando uno llega a un lugar y encuentra que la puerta está cerrada, pero que ya era el horario de estar abierto. Eso realmente es frustrante. Entonces, este hecho de la puerta abierta para la evangelización hay que entenderla, que esta puerta que dice el Señor en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta está delante de la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene la oportunidad de señalar esa puerta. En la escritura donde dice que estaba el candelero, y en la forma como estaba el candelero en el templo, el candelero estaba arrojando la luz sobre los panes. Es decir, que el candelero lo que hacía era iluminar los panes. En este caso, nosotros como iglesia, lo que hacemos es alumbrar a Cristo. Es alumbrar a Cristo. Esto significa que estamos mostrando nosotros, señalando, pues es como si estuviéramos poniendo una linterna en la dirección de una persona. Y en este caso lo que le estamos es mostrando al pecador, mire, allá está el que le puede salvar, el Cordero. Esa puerta abierta, la iglesia tiene esta oportunidad, y esa puerta está abierta durante la iglesia esté aquí en esta tierra. Ese es el tiempo que la puerta tiene de apertura para que la gente conozca realmente. Vamos a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14, el versículo 27 de este libro de los Hechos dice lo siguiente. Si usted está conmigo, voy a darle un tiempito para que usted encuentre este texto. 14, 27 de los Hechos. Es el tiempo en el que Pablo con otras personas vinieron para evangelizar en Antioquía de Siria. Había dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Dice el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Note que la última parte del texto, el texto está diciendo que
ellos navegaron en el versículo 26 a Antioquía. Antioquía es diferente a Antioquia, claro está, desde donde habían sido encomendados a la gracia del Señor para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron allí, entonces reunieron a la iglesia y les contaron cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Pero la última parte dice, y cómo habiendo abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, cómo Dios había abierto la puerta. Entonces, he puesto delante de ti una puerta abierta. En el capítulo 16, aquí es la puerta de la fe. Y la puerta de la fe, obviamente, quien la administra es el Espíritu Santo a través de la iglesia del Señor. El capítulo 16, el versículo 14, observen lo que este texto dice. Es cuando después que Pablo fue encarcelado en Filipos, encuentran a una mujer que se llamaba Lidia. Observe el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, recuerdan que esa es una ciudad también de donde se menciona una iglesia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí esa es la idea. Abrir el corazón es una figura muy bonita. La puerta de la fe es una figura muy bonita. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Esto es un aspecto muy importante. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entonces, dos ejemplos. La puerta de la fe se abre por los gentiles. Dios abre el corazón de una mujer que se llama Lidia, que era adoradora, podía tener su religión, pero ella comienza a tener realmente una experiencia más significativa en el caminar con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 12 de este capítulo 2 dice, cuando llegué a Troas, este es el ministerio de Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Noten la palabra que luce, aunque se me abrió puerta. Estoy tratando de desarrollar el concepto de he puesto delante de ti una puerta abierta. Bien, en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 4, Colosenses, después de la carta a los filipenses, el capítulo 4, el versículo 3 de esta escritura dicen, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy o estoy preso. Es decir, note ustedes, Pablo dice que él encontró que el Señor abrió en Antioquía de Sidia, cómo se abrieron las puertas de la fe. En el otro lugar, Pablo está diciendo que se abrió puerta abriendo el corazón de esta mujer. En la carta a los Corintios dice, oren para que se abra realmente esa puerta. Y en esta carta a los colosenses, Pablo está hablando de puerta abierta. Es decir, es una figura que me parece muy, muy importante. He puesto delante de ti, es decir, que la iglesia tiene una puerta abierta para predicar la palabra del Señor. El mensaje del Evangelio debe estar respaldado con el testimonio que tenemos. Es decir, el asunto no es, venga, yo voy y predico y hablo y digo. ¿Recuerdan ese dicho que dice, él predica pero no aplica? Es importante que nuestra predicación del Evangelio esté sustentada, apoyada por el testimonio que tenemos. Nos podemos equivocar y hasta pecar, pero eso no significa que no tengamos que arrepentirnos. Es cuando hay que hacerlo. Es cuando reconocemos realmente que el Señor es el único que nos puede ayudar y nos volvemos a Él. En la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, este es un mensaje a la iglesia. Mas vosotros sois, del verbo ser, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que tener en cuenta que el mensaje que predicamos no es anunciar nuestros logros,
no es anunciar nuestros éxitos, no es anunciar nuestros fracasos, no es hablar de nosotros, sino anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la puerta que se está abriendo para que las personas comiencen a venir realmente a entrar por esa puerta, aquella puerta que Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entraréis y hallaréis pasto. El Señor habló de la puerta del redil, y aquí en esta carta a Filadelfia, Él está diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. El amor y el poder del Espíritu Santo son los que realmente nos ayudarán. Recuerden, en la evangelización, junto con la conducta en el Señor, necesitamos realmente estar muy en armonía. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan ustedes que la palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? Es decir, que esa puerta que está abierta, el Espíritu Santo debe venir sobre nosotros los creyentes. Y entonces en esa acción del Espíritu, no es en el discurso que conozcamos, no es en el buen léxico que podamos tener, no es en la pinta que tengamos, no es la manera como estamos nosotros maquillados, no es la presencia física, lo agradable. Obviamente, entre más uno pueda tener una actitud más agradable, una buena presentación, todo eso es importante. Pero lo esencial realmente de que esa puerta cumpla su función en el plan del Señor es que el Espíritu Santo esté en nosotros para guiarnos. Entonces, recibiréis poder, dice Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien, el versículo 1 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en esta evangelización con la conducta, es decir, evangelizando con la conducta. La manera, a veces las palabras no ayudan dependiendo de cómo las empleamos. Cuando nosotros encontramos a alguien que nos resiste y en ocasiones la presión que hacemos, sobre todo para evangelizar a nuestra familia o a alguien que nos conoce, entonces, porque el que nos conoce está centrado en mirar nuestros defectos, mirando más nuestros errores que nuestras virtudes. Y en eso, cuando evangelizamos, entonces nosotros lo que hacemos es entrar en un choque también en decirle a la persona sus pecados y amenazarlo con el infierno y con el juicio eterno. Y en fin, ya nosotros lo estamos condenando. Hay que entender que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. En la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras, esta es una palabra que está dirigida a las mujeres, en este caso a las casadas, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, que la conducta de un cónyuge, en este caso de la esposa, convence más que 10 o 20 palabras. Es decir, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, una conducta dice que logrará, porque el Espíritu Santo va a convencer. En el versículo 8 de este mismo capítulo 3, Pablo está diciendo realmente lo siguiente acerca de la buena conciencia que debemos tener. El verso, finalmente, 3:8, primera de Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, no devolviendo mal por mal, dice el versículo 9, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar o para que heredases bendición. Es decir, nuestra conducta al evangelizar es muy importante cómo nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos use. Conocí hace algunos tiempos leyendo un testimonio de Moody, un predicador muy famoso en Londres, en Gran Bretaña. Él llegó para vivir cerca, obviamente, en un barrio donde cerca quedaba la iglesia. Cuando la gente se enteró que era el pastor,
Pues unos lo recibieron con agrado, pero otros le rechazaron. El vecino que tenía a su lado fue el primero en decirle, usted no es bienvenido aquí, predicador. Y bueno, muchas otras cosas le dijo. Moody le sonrió y le dijo, espero que Dios cambie las cosas. Eso enojó a este señor y dejó de hablarle y pasaba por su... Yo he vivido la experiencia de ver personas que no me hablan una vez que saben que soy cristiano o que soy pastor. Moody entonces, porque a ver, nosotros aquí no tenemos problemas con nuestro prado, sino que si lo podemos cortar, lo cortamos, no hay una ley que nos obligue a hacerlo. Europa, como los Estados Unidos, tienen una normatividad que es la ley de las municipalidades que obligan en un tiempo señalado a podar la grama y a limpiar y a recoger y a tener todo una buena estética, sobre todo al frente de su casa. Entonces, Moody tenía su maquinita para podar y él llegó y cortó su césped y cuando terminó de cortar todo su césped, cortó el del vecino, lo cortó todo, lo limpió todo, recogió toda la basura. Cuando el vecino llegó por la tarde, la esposa le dijo, el vecino, el pastor, limpió el césped nuestro. Y yo le dije que nosotros no teníamos dinero, me acerqué a decir que no teníamos dinero para pagar, porque eso, entre otras cosas, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso es una industria muy rentable. Hay compañías que solo trabajan y tienen muchas personas en limpiar los céspedes de las casas. Eso se paga bien. Entonces, ella le dijo que no tenían dinero para pagar, le dijo que no se afanara, que él no estaba cobrando dinero. Cuando llegó el esposo y miró todo tan limpio y organizado, fue y tocó la puerta del pastor Moody y le dijo, ¿por qué limpió mi césped? Yo no lo contraté y no tengo dinero para pagarle. Y Moody le dijo, señor, yo no estoy cobrando, usted es mi vecino y yo tengo la oportunidad, tengo mi equipo y tenía voluntad, yo quise hacerlo hoy. Así que ese es un obsequio de su vecino. Dios lo bendiga. El hombre le dio una sonrisa y se fue. A partir de ese momento, la actitud de ese señor realmente cambió. Nosotros tuvimos en una iglesia donde fuimos pastores un vecino en Sabana de Torres, Santander del Sur, que era el enemigo de los pastores. Y yo tenía solamente unos 3 meses y un día este hombre llegó a la puerta de la iglesia. Yo estaba comenzando a abrir el templo para organizar, haremos temprano para orar y serían 8 de la mañana, nuestro servicio era a las 9 de la mañana, y llegó este hombre con un sombrero grande, siempre fornido, y el saludo que me dio fue recordarme a mi mamá, y luego sacó el revólver y me dijo que yo no era bienvenido al lugar y que era en fin, todo lo que usted se puede imaginar, y tenía su revólver en la mano. Obviamente que esto me dio miedo, y cualquiera se asusta. Entonces yo le dije, Dios lo bendiga, y replicó otras palabras, y finalmente el hombre se fue. Unos pocos días, no alcanzaron a ser meses, la mamá de este hombre, que era una mujer anciana, siempre se sentaba, robusta, en el andén, era una silla, porque obviamente en los climas calientes es muy usual encontrar a la gente en los andenes, en la puerta de sus casas, sobre todo en las horas de la tarde. Y observé que en la tarde que la señora se había caído de la silla. Yo detuve un carrito viejo que tenía y me acerqué y me doy cuenta que ella se está asfixiando. Le levanto la cabeza, otro hermano que iba conmigo, la levantamos como pudimos entre los dos y la subimos al carro y la llevamos al hospital. Y le dijimos al médico, pues, lo que estaba pasando, la atendieron y por la tarde que el hombre llegó al lugar y no encontró allí a la mamá y le dijeron los vecinos, no, el pastor la llevó en un carro porque él se cayó de la silla. Nosotros bueno, le contaron a algunos vecinos que estaban ahí y el hombre fue al hospital y el médico le dijo, vea, su mamá está aquí, está fuera de peligro, la estamos tratando, hay que enviarla en una ambulancia a Bucaramanga o a Barranca Bermeja porque ella sufrió un infarto. Entonces, aquí la estamos estabilizando, pero llegó a muy buen tiempo, se logró traer a buen tiempo. Entonces, él preguntó, ¿y quién la trajo? Y el médico que nos conocía, o por lo menos pueblos todos nos conocemos, entonces dijo, el pastor de la iglesia cuadrangular. No eran las 7 de la noche, todavía eso fue más o menos sobre las 5 de la tarde, no eran las 7, y este hombre estaba tocando la puerta de la casa pastoral
con su sombrero en la mano. Primero vino con su sombrero puesto y un revólver en la mano, y esta vez llegó con su sombrero en la mano y casi haciendo una inclinación delante de mí y pidiéndome perdón y agradeciéndome por el gesto que había tenido de llevar a su mamá. A partir de ese tiempo, este vecino había invadido casi unos 20 metros del terreno de la iglesia, y al otro día vino y me dijo, mire, este terreno es de ustedes, ponga la cerca por aquí, yo voy a mandar un trabajador. Yo lo que pasa es que con el pastor que estaba tuve problemas, me habló mal del otro pastor y eso era apenas natural que él lo hiciera, pero esto es de ustedes. A partir de ese momento, el vecino, que era ese enemigo, cambió. Y donde quiera que me encontraba, me saludaba con amabilidad. Y en las Semanas Santas comenzaba a asistir y por lo menos se dejaba hablar y tuvo gratitud. Así que la conducta nuestra evangeliza. Pero si yo digo, ese señor que me amenazó, que se le muera la mamá y que lo que sea, a veces nosotros devolvemos mal por mal. Y la Biblia dice que hay que bendecir y no maldecir. Entonces, esa puerta abierta, dice el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, que nadie la puede cerrar. Eso es muy importante. Cuando el texto dice nadie puede cerrar, es nadie. Usted sabe que eso es lo que significa nadie es nadie, ¿no? Estamos descubriendo el agua tibia. Ese verso, nuevamente quiero que vaya conmigo al versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto una puerta delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. En 1 Corintios 16, si desea ir conmigo, esta puerta. Así que cuando usted encuentre a alguien que se enoja con usted porque es cristiano, aprenda a sonreírle sin que su sonrisa demuestre miedo, sino amabilidad, que sea una expresión del amor de Dios en nuestros corazones. Bien, 1 Corintios 16, 8 y 9, esta escritura dice lo siguiente, 16, 8 y 9, 1 Corintios, dice, pero entraré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí hay otro componente de esta puerta abierta. Cuando él dice nadie la puede cerrar en Apocalipsis, es porque obviamente siempre hay un enemigo que intentará cerrar la puerta. Cuando Pablo dice que llegó a Éfeso y leemos el capítulo 18 de Éfeso, nos damos cuenta de cuán complejo realmente fue y cuán duro fue para Pablo predicar en el evangelio allí. Entonces, en este capítulo de 1 Corintios 18 y 9, dice que él fue a Éfeso y que realmente los adversarios eran grandes, aunque había una puerta grande. Y conocemos nosotros el resultado de predicar allí. En Hechos capítulo 19, los versículos 8 y 10, yo estoy diciéndole que la puerta abierta es la oportunidad de evangelizar, y a su vez esa puerta abierta es la invitación a las personas que entren por esa puerta mediante el arrepentimiento y la confesión de sus pecados para ser salvos. El versículo 8 de Hechos 19, versículos 8 y 10 dice así. Este es Pablo cuando va a Éfeso. Si recuerda el otro texto que leímos de 1 Corintios 16, 8 y 9, dice que él vio una puerta grande para predicar, pero eran muchos los adversarios. En el verso 8 del capítulo 19 de los Hechos dice, y entrando Pablo en la sinagoga, esto es en Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, nombre raro. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. A mí me parece realmente espectacular este hecho, que todos los que habitan este sector de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mira que una puerta abierta es la que nosotros tenemos hoy para compartir la palabra. La puerta que Dios abre realmente es grande y eficaz. Dios no está abriendo una puerta chiquitita, decir, no, te Cristo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta.
¿no? El 3:20 dice, que yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón de Lidia que fue abierto. Entonces, cuando la puerta que es el Señor se abre, la puerta de nuestro corazón también se tiene que abrir. Debe existir una reciprocidad frente a la puerta que el Señor nos abre. Y esta es la oración que tenemos que hacer, que las personas que evangelizamos, el Señor toque sus corazones y la puerta de sus corazones se abre, porque realmente la puerta a la que Dios está llamando, por la que ya nosotros entramos, es una puerta grande y eficaz. Entonces, Dios abre puerta para hacer su obra. No es suficiente la voluntad que usted y yo tenemos, no es suficiente el equipamiento que tenemos. Necesitamos comprender que el Espíritu de Dios es el único que convence del pecado. En Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, el verso 19 dice el Señor, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, la potestad viene de Dios, es la autoridad, es el revestimiento. Así que hablamos la palabra para que esa puerta que es Cristo se abra y a su vez la puerta de los corazones de quienes escuchan también se abran. Cuando el texto dice, hablando de son grandes los adversarios, y estos adversarios no solamente son grandes, sino que son muchos. Y estos adversarios, para tener una idea, están bajo la dirección del diablo. No es una organización humana, no es una organización social, es una puerta y es un enemigo que está realmente dirigiendo ese poder. Efesios capítulo 6. Si usted recuerda, esta es una recomendación, no una escritura. El verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, necesitamos fortalecernos en el Señor, en el Señor. El verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Estoy en Efesios capítulo 6, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Insidias, traduce alguna palabra. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, número 1, contra principados, número 2, contra potestades, número 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, observe usted que esta puerta, cuando Pablo dice que él llegó a Éfeso y la puerta se abrió, pero eran grandes los adversarios, cuando usted encuentra que una persona está escuchando la palabra, es la puerta del Señor que se está ofreciendo para que él abra su corazón. Hay adversarios. El diablo aparecerá. El diablo no quiere que nadie sea salvo. El diablo tampoco quiere que usted predique, porque es la única manera. No existe la salvación no se puede comprar en la farmacia, no se puede comprar en el supermercado. Es decir, es únicamente el oír la palabra de Dios, el escuchar realmente que Jesucristo es el Salvador, y mediante ese oír de esa puerta que está abierta, los corazones entonces se abren al creer y entonces seremos sellados con el Espíritu Santo. La puerta nadie la puede cerrar. Esto es realmente muy, muy importante. Nadie la puede cerrar. En el capítulo 2 de segunda de Timoteo hay un texto que a mí me encanta mucho y me motiva en poder predicar la palabra. El capítulo 2 de segunda de Timoteo, el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Si Pablo dice, yo estoy siendo un prisionero, pero el mensaje está libre. Esta es una verdad maravillosa. Entonces se puede decir que es posible encarcelar al mensajero, pero no se puede encarcelar la palabra. Si usted y yo no predicamos la palabra, lo harán otras doctrinas equivocadas. No es nada extraño frente a nuestra pasividad. Entonces entran personas con una organización y un esquema realmente de avanzada para hablar, para presentar su doctrina. Y lo están haciendo en nombre de Dios, con obviamente unos errores, porque no es la doctrina sana, no es la pureza de la doctrina, pero usted y yo tenemos esta doctrina y tenemos que predicar el evangelio como la verdad que es. Estaba una vez en una localidad donde fuimos pastores y llegó un circo y una ciudad de hierro a ese lugar. Y después de la escuela dominical, yo pasaba para visitar a una hermana y
Bueno, cuando llegué, ella está parada frente al lugar donde estaba la instalación y filas largas, cientos de personas entrando a las funciones en la mañana, en la tarde y en la noche, porque hacían 3 funciones. Y me decía, pastor, aquí viendo cómo se volca el pueblo para allá y nosotros invitando a la gente y la gente no va. Y cuando ella me estaba diciendo eso, como con esa angustia, yo dije unas palabras sobre las que nunca pensé, sobre las que no programé, pero me fueron saliendo así y no las he olvidado. Y yo le dije, es muy probable que ellos realmente estén presentando su mentira como si fuera una verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, la estamos presentando como si fuera una mentira. Es decir, hay ocasiones que no hay motivación. Hay ocasiones cuando nosotros no somos conscientes de la comunión con Dios. Hay momentos cuando nosotros realmente nos sentimos a veces más inferiores o inferiores a la condición que tienen otras personas y realmente en el Señor nosotros no tenemos que mostrar nuestra superioridad ni pensarnos que somos mejores que ellos, pero sí lo somos. En el Evangelio realmente, dice el texto, y notaréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. No nos tenemos que jactar de aquello, pero hermanos, nuestra vida ha sido salva. El Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que realmente presentar el Evangelio como la verdad que es. ¿Entiendes? Pero hay gente que presenta la mentira como si fuera la única verdad, motivados si la creen. Nosotros tenemos que cambiar, es decir, que volvernos al Señor, nuestro corazón tiene que cambiar realmente. Nuestra cultura tiene que cambiar, nuestra vida tiene que cambiar. Nos tenemos que convertir al Señor y entender que tenemos una tarea de evangelizar. En ese versículo 8, la última parte del texto de Apocalipsis 3:8 dice, tienes poca fuerza. El poder está en el Señor. Aquí hay un asunto que a mí me parece importante. Oscar Medina canta una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración. He escuchado también a mucha gente decir que qué oración tan poderosa. Esto lo he dicho varias veces y usted lo recordará. La alabanza a Dios cambia las cosas, o la alabanza cambia las cosas, o la oración cambia las cosas. Realmente yo difiero de eso. El poder es, obviamente, la persona que ora tiene comunión con Dios, pero lo que dice el texto es que recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el poder no está en la oración, el poder no está en que uno cante una alabanza, el poder está en el Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Y obviamente alabamos a Dios y orar es muy importante y es necesario, pero un evento de oración es un evento, pero la intimidad con Dios y la comunión es un proceso que cada día tenemos que crecer. Estos días he tenido una pregunta que me ha estado surgiendo, si yo tengo más olor a cielo o olor a tierra, si yo estoy oliendo más a este mundo o estoy oliendo realmente a la eternidad. Entonces, ¿cuál es nuestro olor? ¿Cuál es nuestra fragancia? Es decir, ¿qué está pasando con nosotros? Necesitamos volvernos al Señor, tener comunión con Él, aprender a tener esa coinonía, ese caminar con Él continuamente, de tal manera que la gente que nos escuche pueda decir, qué bonito como vive esa señora, como vive ese señor en el... Entonces, que no tengamos más olor a mundo, lamentablemente suele pasar, sino que realmente el olor del cielo. Pablo dice a los Corintios que nosotros, dicen los cristianos, somos olor de muerte entre los que se pierden, pero entre los que se salvan somos olor de vida en Cristo Jesús. Así que en todo lugar nosotros manifestamos la fragancia de su olor y tenemos que mostrar esa fragancia del cielo, y al abrir esa puerta la gente tiene que aprender a escuchar. Entonces el poder está en el Señor. En Hechos 1:8, que les cité ya, recibiréis poder. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y segunda de Corintios capítulo 12, dos textos, que Hechos 1:8, Filipenses 4:13, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el poder no está en una oración, el poder no está en una canción, el poder lo da el Espíritu Santo y Él es el que está en nosotros. Una canción es un evento, una oración es un evento, pero la comunión es un proceso que cada día esa comunión con Dios, esa realidad en nosotros, nuestro aprendizaje de tener comunión con Él.
En la comunión es lo que nos ayuda a entender que cuando pecamos, nos podemos volver a Él para pedir perdón. Y otra vez nuestra vida se comienza a enrutar por lo correcto del camino. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 9 y 10, observe lo que dice esta palabra. En esa comunión dice, y se me ha dicho, segunda de Corintios 12, 9 y 10, y se me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, orar es importante. Yo no le estoy diciendo que no ore, ni yo oro, ni le estoy diciendo que la oración no se puede hacer y que no se puede cantar. Pero lo que quiero decirles es que tenemos que corregir nuestro lenguaje. El poder del cristiano está en la oración y eso se canta. El poder del cristiano está en el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Los musulmanes oran, los católicos oran, todo el mundo ora. ¿Entiendes? Pero en quien no está el Espíritu Santo, no hay poder del cielo, no está la puerta abierta. Entonces, hermanos, tenemos que realmente cambiar la manera de nuestra cultura. Entonces, el poder realmente está en el Señor, el poder está en Dios. Anoche estaba tratando de orar un poco y venía a mi mente ese texto de Segunda de Corintios, creo que es el último versículo de la segunda carta a los Corintios, sí, es el del capítulo 13, Segunda de Corintios, el versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Es decir, es necesaria la manifestación del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Es decir, que la gracia del Señor está para que todos la reciban. ¿Okay? El amor de Dios está en beneficio de todos, pero no todos tienen la comunión. ¿Entiendes? Entonces, es verdad que hemos aprendido o tomado la gracia del Señor Jesús, hemos sido objeto y cubiertos del amor de Jesús, pero muchas veces no andamos en la comunión del Espíritu. Entonces, es importante que el paquete completo implique, hemos recibido la gracia, hemos beneficiado, hemos sido objeto del amor de Dios, pero la respuesta nuestra tiene que entrar en la comunión del Espíritu Santo para que el paquete realmente sea completo. Esto es muy importante. En Isaías, si puede ir conmigo, por favor, hablando acerca de tienes poca fuerza. Isaías capítulo 40, los versículos 38. Este es uno de los textos pasados de la Escritura que en los días finales de mi esposa yo pude leer muchas veces y a ella le encantaba que yo leyese estos textos y ella los escuchaba y podía ver sus lágrimas de gratitud al Señor, realmente de adorarle, de exaltarle. Capítulo 40 de Isaías, el versículo 28 al 31 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, dice el versículo 31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosísima promesa del Señor realmente. Entonces, nosotros no importa qué edad tenemos. Verso 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, la fuerza de los que esperan el Señor, sin importar cuál sea su edad, es superior a las fuerzas de los muchachos, es superior a la fuerza de los jóvenes, porque ellos flaquean y caen. Pero los que esperamos del Señor tendremos nuevas fuerzas, levantaremos nuestras alas como las águilas, caminaremos, no nos cansaremos, no nos vamos a fatigar. Entonces, cuando el texto dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, que aunque tienes poca fuerza, nadie la puede cerrar. Entonces, las fuerzas nuestras están en Dios para hacer su obra, no para gloriarnos. Así que aprendamos, hermanos, a tomar esta verdad.
¿Cómo se obtiene realmente y cómo tenía la iglesia? ¿Qué era lo que hacía la oportunidad de la puerta abierta? ¿Y qué era lo que hacía que nadie la podía cerrar? ¿Y qué era lo que hacía realmente que a pesar de no tener fuerza, mantenían haciendo la obra? El texto lo está diciendo, has guardado mi palabra. Si usted está en ese texto de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8, observe esa secuencia del estilo literario que el escritor está manejando y que el Espíritu Santo está guiando. 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto me llena de bendición tremenda a mí. Has guardado mi palabra. No estamos guardando la palabra de un ser humano. Estamos guardando, aquí la palabra es atesorar, es poner en el corazón, es en el momento que necesitamos, sacamos. Cuando uno atesora o cuando uno ahorra, por usar el término moderno, entonces cuando uno necesita, compra. Cuando uno necesita, adquiere, paga el arriendo, paga sus servicios, hace su tarea y no tiene la necesidad. Cuando uno tiene la palabra y frente a las exigencias de este mundo y para podernos sobreponer a lo que el mundo nos reta, nosotros sacamos del buen tesoro de la palabra, de nuestro corazón, digo el Señor, y con esta palabra en nuestras vidas, entonces nosotros podemos realmente hacer. Así que el texto lo que está diciendo, que has guardado mi palabra. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que no recibe ninguna censura, es una conducta realmente la única iglesia que no tiene objeciones y de la que no se censura su conducta es la iglesia de Filadelfia. Entonces es muy importante lo que el texto está diciendo. Ese guardar la palabra, la iglesia en Filadelfia guardaba la palabra de Dios. Si usted va conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, observe el contenido de esta palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero decirle lo siguiente, cuando yo leo la palabra, yo no me dedico a escuchar música. Yo puedo hacer otras lecturas y escuchar música, puedo escuchar la lectura y que esté el televisor prendido, pero cuando leo la palabra de Dios, yo procuro que todo esté en silencio, que no haya que me distraiga, es decir, que el televisor, la radio, si otra persona me está hablando, yo procuro que realmente separarme, porque yo voy a escuchar a Dios hablándome por el Espíritu Santo usando su palabra. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario frecuentemente leer la palabra. Y otra de las cosas que yo hago al leer la palabra es con frecuencia, cuando estoy solo, leerla en voz alta, porque al leerla yo la estoy escuchando, no solo la estoy viendo, sino que mis sentidos realmente están siendo usados en lo posible todos. Tengo mi lapicerito para subrayar, pero leer las escrituras es lo mejor que puede pasar realmente para el creyente. Hay formas de no guardar la palabra y esto es otra manera. Entonces lo que está diciendo es, he puesto una puerta abierta, nadie la puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Es decir, esta es una bendición maravillosa, atesorado. La iglesia de Filadelfia lo estaba haciendo. Entonces, hay formas, porque hay formas de guardarla y formas de no guardarla. Y la forma de guardarla es atesorarla en el corazón, es oír. Apocalipsis 1 te dice, bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que guarda. Entonces, cuando usted lee la palabra ya es un bienaventurado. Cuando usted la escucha es otra bienaventuranza y usted la puede escuchar de sus propios labios en voz alta y que el Espíritu Santo utilice esa palabra. En Hechos capítulo 23, Hechos 23, el versículo 8, hay una descripción ahí de la Escritura de cómo realmente no se puede guardar completamente la palabra. El versículo 8 del capítulo 23 de Hechos dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección de muertos, o resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Un grupo religioso eran los saduceos.
descendientes del sacerdocio de Sadoc, y los fariseos. Entonces, los dos tienen sus conductas bien interesantes. Pero cuando se le quita lo que está escrito, eso es no guardar la palabra. Y los saduceos no creían en la resurrección, y este es un contenido escritural. No creían en la existencia de ángeles, es un contenido escritural. No creían realmente que había espíritu, es un contenido escritural. Los fariseos creían eso. Entonces, cuando nosotros le quitamos realmente a la escritura, es no aceptar realmente lo sobrenatural de la escritura. La verdad del mundo de los espíritus, la resurrección de la vida eterna, ¿entiende? Los liberales de hoy, que no son tan ajenos a ese espíritu que había en los saduceos de negar la palabra, también desvirtúan la palabra. Los evangelios del Señor Jesús están diciendo que eso realmente no pasa. Están negando la vida de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 4, sí, por favor, desea ir conmigo, o por lo menos tome nota y después lo lee. Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio 4. El versículo 2 de esta preciosa escritura dice lo siguiente, ya usted estará allí. El versículo 2 del capítulo 4 dice esta palabra así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es decir, el Señor dice, no le quite, no le añada. Es decir, otro aspecto que tenemos realmente es ese. Entonces, uno no guarda la palabra cuando le quita la palabra. Y uno le está quitando la palabra cuando sabe que el contenido es verdad, pero uno vive como si no fuera verdad. Cuando frente a un pecado sabemos. Yo no le estoy diciendo que los cristianos no vamos a fallar, sino el contenido de la escritura es que cuando fallamos, cuando pecamos, nos debemos arrepentir y volvemos al Señor. Entonces estamos de esa manera quitarla. Entonces, una manera de no guardarla es quitándole. La otra manera, ¿entiende? De no guardar la palabra es añadirle a la palabra de Dios. Y para eso lo invito a ir a Proverbios. Son contenidos del Antiguo Testamento mostrando la palabra de Dios como una totalidad de la inspiración, de la revelación del Señor. Proverbios capítulo 30, los versículos 5 y 6, dice así la Escritura: toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, cuando le quitamos a la palabra, estamos pecando. Y cuando le añadimos, también estamos pecando. Entonces, es bien importante realmente hoy las normas humanas a las que se les da la categoría de doctrina. Eso es añadirle a la palabra de Dios cuando se cree que lo que el apóstol, permítanme encomillar esto, o X ministro, dice, esa es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la que está realmente escrita. Entonces, son formas, por ejemplo, sobre la manera como se viste. Entonces, no te puedes vestir así, no puedes comer esto, no puedes hacer aquello y lo otro. Y comenzamos nosotros a añadirle a la palabra, a mutilar la gracia, a castrar la verdad de la gracia que ha sido revelada para nosotros. Mateo capítulo 15, el versículo 6 al 9, note lo que Cristo está diciendo, aquellas cosas que contaminan al hombre. Mateo capítulo 15, el versículo 6 y 9 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Interesante. Es decir, ellos le añadían. Bueno, usted conoce ese texto. Hay otro texto en Tito, capítulo 1, los versículos 13 y 14, vamos hacia el Nuevo Testamento y él dice que vamos a hacer una caminata conociendo esta escritura. Tito, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe,
no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Un testimonio, cuando tiene la pureza de la doctrina, es maravilloso, pero no hay que apartarse de la verdad. El otro contenido del versículo 8 del capítulo 3, y entonces le dije que hay dos formas de no guardar la palabra. La forma de guardarla es atesorarla en nuestro corazón y vivir, sacar de ese tesoro, y en los momentos que necesitamos, donde el pecado nos demanda y donde el adversario nos insta o alguien nos invita a pecar, nosotros podemos decir, no lo hago porque Dios dice que no debo hacer esto. Y que las dos formas de no guardarla es cuando le quitamos a la palabra y cuando le añadimos. Son las dos formas de no guardarla. Muy bien, y vamos entonces al versículo 8 nuevamente de Apocalipsis. No has negado mi nombre. No negarlo es aceptar y vivir de la manera que Él demanda sin vacilaciones. Esto es no negar realmente, aun cuando no entendamos muchas cosas. Filipenses, por favor, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Hay muchas cosas que yo no entiendo de la palabra. Yo no entiendo cómo muchas cosas, pero yo entiendo como un avión que no sé cuántas toneladas pesa, pero si a un avión le caben 100 pasajeros y cada pasajero tiene un promedio de 80 kilos en promedio y van 100 pasajeros, tenemos 800 kilos en ese avión. Eso es cerca de una tonelada, más el equipaje. Yo sé que sobrepasa la tonelada, más el peso del avión, más la tripulación del avión, más el combustible. Es decir, como un objeto, como un avión, puede levantar su vuelo. Yo no entiendo las leyes de la aerodinámica, pero disfruto el vuelo. Me beneficia el poder volar en ese avión. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero somos beneficiados, en este caso por la palabra. Hay muchas cosas que no entendemos, pero en la medida que las obedecemos, hasta donde nosotros seguimos en la fe del Señor, nos ayuda mucho. Entonces, decía que no negarlo es aceptar vivir de la manera que Él demanda, que vivamos sin vacilaciones para Él, aun cuando no entendamos. En el versículo 27 de Filipenses capítulo 1 hasta el versículo 30, note esta escritura: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis oído en mí y visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es decir, poder nosotros mantenernos en la fe, en esa fe que es un instrumento que conduce al creyente a tener realmente una victoria. Muy bien, entonces, ¿en qué se afinca la fe? Lo miremos, Dios mediante, en la próxima, porque ya son las 8 y ya usted le estará dando sueño de escuchar al hermano Juan. Así que estas verdades, la puerta abierta en la evangelización, la puerta del corazón que se abre para venir a Cristo. La iglesia no tenía fuerzas porque las fuerzas humanas no son suficientes. Tienen que ser las fuerzas de Dios que vienen. Y la fuerza no está en una canción ni en una oración, sino que la fuerza, el poder está en el Espíritu de Dios que nos fortalece y que guardar la palabra de Dios, que es atesorarla en nuestros corazones. Yo no peleo con él porque la Biblia dice que no debo tener conflicto con el otro. No hago aquel y aquel y aquel porque la Biblia dice que no lo haga. No es una cuestión de religión, es de comunión con Dios cada día, que yo debo en lo posible oler más al cielo. La Biblia dice poner las cosas en las de arriba, donde está Cristo sentado y no es nada de la tierra. A veces nosotros estamos más preocupados por el arriendo, por el vestido, por las cosas aquí que por nuestra eternidad. Yo no le estoy diciendo que descuide su labor, que descuide su trabajo, pero esto era necesario hacer. Mantengamos nosotros nuestra mirada en Cristo, nuestra comunión, atesorando esa palabra en nuestro corazón, que es supremamente importante realmente. Entonces, ¿en qué se afinca nuestra fe?
Decíamos también, no has negado mi nombre, pues la fe se afinca en el contenido que Dios nos permite y es lo que, si Dios quiere, podemos ver en la próxima reunión. Permítame orar. Y si después de orar tú tienes una pregunta y el tiempo nos lo permite, con gusto trataré de responderle. Y si no, el pastor suyo le puede responder. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Bendito el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad preciosa, maravillosa de honrar tu nombre. Gracias, Señor, muchas gracias. Guíanos, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar, Señor, tu presencia. Oh Dios, gracias. Muchas gracias, Señor. Ilumina nuestros corazones. Ilumina, Señor, nuestras vidas para honrarte, para servirte, Señor. Te necesitamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador. Señor, que cada día la puerta que has puesto delante de nosotros, Señor, la podamos comprender como Jesucristo, que es la puerta para salvación. Que podamos, Señor, conducir a otros a mostrarles esta puerta mediante la predicación de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros también, oh Dios, hablar la palabra con la autoridad, con el poder, Señor, que viene de ti. Dios bendito, no hay fuerza en nosotros humanamente, pero en la comunión, en el amor y en la gracia, Señor, tu paquete es completo para nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a hablar la palabra, a atesorarla en nuestro corazón, a no quitarle ni añadirle. Señor, perdónanos si lo hemos hecho, pero ayúdanos, oh Dios, a ser fieles, a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias, Dios lo bendiga. Pastor Juan. Amén. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias. Dios lo Pastor bendiga. Juan, no sé si hay alguna pregunta o Muchas gracias, Pastor. aprovechemos que el pastor está ahí todavía. Y, Bueno. sí. Pastor, Señor. ¿qué ha hecho la iglesia frente a esa puerta? Esa es una pregunta un poco ambigua, pero ¿qué estamos haciendo frente a esa puerta que Dios nos abre? Sí. Hermano, Esa es todavía me llamo Germán. Sí, sí. El hermano Germán, es que estaba tratando de acordarme si era cinturón o correa. Pastor. Sí, sí. Sí, hermano Germán, vea. Esa es una pregunta importante y yo diría que deberíamos nosotros plantearnos esa pregunta como no solo como iglesia, sino como persona. ¿Qué estoy haciendo yo frente a esta puerta que tengo abierta y que yo estoy evangelizando? En ocasiones hay gente que está utilizando esta puerta para ganar un poder político, para ganar fama, para darse a conocer. Y aquí lo importante es dar a conocer al Señor Jesús. Y creo yo, hermano Germán, que necesitamos realmente, frente a la pregunta que usted plantea y frente al contenido de la Escritura, retomar el camino y hacer lo que es correcto. En este caso tiene que ser el objeto, es la persona. ¿Qué hacen? A veces en una iglesia se van, como dicen por ahí, a pescar al pozo del vecino, a la pesquera del vecino, y no el mundo que está lleno de perdidos. Entonces, a veces lo que se hace mucha gente es tratar de alcanzar a los otros que ya conocen, pero a los que están perdidos son muy difíciles, entonces los dejan quietos. Esa es una pregunta que debemos realmente hacernos como persona y también como iglesia. Lo que debemos hacer es predicar la palabra. Gracias, hermano Germán, por la pregunta. Eso pasa, muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, si no hay más preguntas, recuerden, mañana tenemos a las 3:30 el culto infantil, el jóvenes a las 7 y el domingo tenemos jornada de oración de las 6 de la mañana aquí por Zoom y el culto a las 10 de la mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiga. Bendiciones. Bendiga. Muchas gracias. Gracias. Amén, con todo Dios los gusto. bendiga.